Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la segunda jornada de este Match Your Company, el que organiza la Universidad Complutense, la Fundación Universidad y Empresa y la Oficina de Prácticas y Empleo. Esta segunda jornada está centrada en el metaverso como entorno de negocio. Y exactamente igual que hicimos ayer en la mesa redonda sobre empleabilidad, la dinámica va a ser la misma. En principio va a ser la misma, cambiando un poco los tiempos porque son menos los ponentes, así que vamos a ser un poco más generosos con los tiempos iniciales. Cada uno de los dos ponentes tendrá un máximo de 20 minutos para hacer una intervención inicial y después daremos paso al turno de preguntas. Las preguntas las podrán ir formulando conforme se les ocurra y yo les dé paso, porque yo también tengo preguntas, así que lo iremos alternando entre ustedes y yo. Pero tengan claro que las preguntas no van al final, es decir, conforme se les vaya ocurriendo, la levantan la mano y yo les voy dando voz y palabra. Quien va a tomar la palabra en primer lugar es Iván Moreno Orbas, es Digital Asset Manager en BBVA. Tiene más de 15 años de experiencia en lo que se llaman tecnologías disruptivas. No deja en cualquier caso de resultar llamativo que vayamos a hablar del metaverso y de todas las posibilidades en los días en los que Zuckerberg pierde más de 3.600 millones de dólares. Pero debe de ser una cosa menor y esto debe de tener un futuro que te mueres. Así que, cuando quieras, es tu turno. 20 minutos, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar en esta sesión. La verdad es que es muy interesante porque estar aquí y estar con vosotros porque realmente es un poco raro, pero nuestro objetivo en esta parte de innovación son los jóvenes. O sea, son los que son los consumidores de todo lo que estamos haciendo nosotros para innovar, ¿no? Estas tecnologías disruptivas nosotros las venimos trabajando en diferentes modelos. Nosotros trabajamos desde computación cuántica, inteligencia artificial avanzada, o sea, tenemos doctores, tenemos muchos perfiles muy potentes dentro del banco, aunque no lo parezca, un banco que trabaja con dinero y finanzas, pues para los perfiles jóvenes son muy importantes. Estas tecnologías disruptivas nos dan una visión de futuro, nos dan una capacidad para futuro, sobre todo entenderlas. Entonces, toda esta historia de disrupción y de metaverso viene de hace mucho tiempo, cuando empezábamos a ser los primeros o pioneros en trabajar con tecnologías descentralizadas de blockchain. Esto parece que es de ayer o de antes de ayer, pero realmente las redes descentralizadas se llevan utilizando bastantes años en las entidades financieras con soluciones en producción. Y luego toda la parte de inteligencia artificial, visión artificial, VR, todo eso también son tecnologías bastante antiguas. Entonces, cuando hablamos del metaverso de Zuckerberg en este caso, nos hace un poco, los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pues está muy bien que se ponga ese paraguas de nombre de metaverso, pero realmente el metaverso es un montón de tecnologías que cada uno son suficientemente potentes para trabajarlas de maneras independientes. Por ejemplo, temas de identidad digital, muy importante en el metaverso. Economías descentralizadas. Hablamos de visión artificial, de hardware, los dispositivos, de NFTs, de tokenización de activos. Todo eso son los pilares que de alguna manera sustentan esta palabra que es el metaverso. Muchas veces cuando hablamos entre nosotros mismos, los que trabajamos en el día a día del metaverso, ¿qué es el metaverso? Ahí ya empezamos ya es como ser del Madrid o del Barça, ya empezamos a pelearnos. Porque unos dicen que el metaverso son tecnologías inmersivas, quiere decir, solo lo puedes consumir con gafas. Uy, ya tenemos el problema de cuándo van a estar a disposición esas gafas. Otros dicen que no, que esto es descentralizado. Entonces ya tocamos el problema regulatorio, criptomonedas, DeFi. Entonces, otros dicen que ya está aquí, que llevan mucho tiempo utilizando metaverso desde que Roblox, Fortnite, pues congregan a millones de personas en un espacio social, ¿no? Entonces es muy importante centralizar. ¿Nosotros cómo lo trabajamos? Por partes. Para nosotros, cada línea que sustenta ese metaverso tiene unas líneas de trabajo independientes. Su línea cripto, su línea tokenización de activos, su línea de NFTs,
su línea de identidad. Y luego todo eso, para nosotros el metaverso es un canal en el que se exponen esas tecnologías y llegan al cliente. Un cliente un poco peculiar, porque no podemos enfocar esas tecnologías a un cliente adulto, mayor y con un perfil, digamos, más antiguo. Tenemos que ir a los jóvenes. Y a los jóvenes muchas veces lo que les gusta son la inmediatez, la accesibilidad, otro tipo de cosas que ahora mismo el metaverso es complejo. Entonces, lo importante del metaverso son los casos de uso. Es qué y para qué vamos a utilizar ese metaverso. De nada sirve un metaverso como vamos a hablar, supongo, de los de Decentraland o Sandbox, que tienen, uno dicen 30 y tantos usuarios, que no es así, pero tampoco son miles. Entonces vas a un metaverso y estás solo, ¿no? Es casi es más problema el estar solo en los metaversos que Zuckerberg pierda ese dinero, que yo creo que no les importaba mucho, lo va a recuperar. Pero sí es cierto que es importante trabajar en los casos de uso. Y desde nuestro lado, más que en qué metaverso vamos a lanzar una experiencia o si vamos a poner una sucursal o no en un metaverso o en otro, es importante crear casos de uso donde realmente se vea el objetivo de ese nuevo canal, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo? Nosotros, los bancos, no somos una entidad atractiva. Nadie va a un banco a gusto. Entonces, lo que tenemos que intentar es desaparecer de la interacción de los usuarios, hacer finanzas embebidas en las experiencias. Donde es bueno el metaverso son en las experiencias gustan y es donde atraen a la gente, y nosotros tenemos que meter la financiación y los medios de pago dentro de las experiencias, sacando la marca de quien te lo da. Nos da igual que te lo dé el BBVA, el Santander o cualquier otro, es hacer todo de una manera diferente. Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo. No vamos a ir a un solo metaverso a poner una sucursal o a llevar a gente de ahí, porque no somos una marca tractora, pero sí creemos que podemos dar capacidades para que otros metaversos hagan esto que ahora mismo no es tan fácil, que es la transaccionalidad, vender y mezclar el mundo físico con el online, comprándome una camiseta y que me llegue a casa, pues todo eso hacerlo de una manera que no sea una pasarela en un e-commerce incómoda. Bueno, y esa es nuestra visión. Nuestra visión es conocer los metaversos, la tecnología ya la conocemos. Estamos hablando de Unity, estamos hablando de Unreal, estamos hablando de OpenGL, de OpenGPU. O sea, hay muchas tecnologías que nos van a dar capacidades que ya están, pero tenemos que ver dónde van a estar los usuarios. Y por mi parte, no sé si... creo que tengo tiempo, pero... Te sobra. Vamos por el tiempo real. Todavía quedan unos cuantos minutos, pero bueno, luego podemos dar paso a las preguntas. Si quieres, estupendo saber que esto del metaverso no es ninguna novedad. Fíjate, el primer titular, por lo menos para uno que lo ignora. Para mí, digo. Y que no hay riesgo para que esto desaparezca. Si no pasa nada porque Zuckerberg pierda tanto dinero, además lo va a recuperar, dice Iván, y yo que lo celebro. Ya no sé si celebrar tanto, me inquieta el hecho de que todo esto sea para jóvenes. Los que tienen más de 50 años pueden abandonar la sala y tampoco pasa nada. ¿O? No, son jóvenes. Ah, bueno, pues entonces todavía pueden escuchar a Marta de Pablos, que es la directora de nuevos negocios en Vodafone y es ingeniera en Teleco y máster en comunicaciones móviles por el King College. Ella es la responsable del salto al metaverso, o ya no sé si es a los metaversos, ya no sé si es singular o plural, y han pasado solo 7 minutos, de Vodafone, cuando quieras. Vale, hola a todos, estoy encantada de estar aquí, porque parece que fue ayer, pero yo estaba también en este campus de la Complutense, estudié Teleco, como comentaba, aquí en la Politécnica, pero que es el mismo campus, así que me ha traído muy buenos recuerdos venir. Estáis en una época que es la mejor de vuestra vida, no lo olvidéis, así que aprovechadla. Yo quería empezar enmarcando un poco todo esto de metaverso, ¿no? Me gusta darle un poco de marco para que se entienda mejor por qué está pasando todo esto y que no penséis que es que de repente pues alguien se ha vuelto loco y ha decidido que el mundo va a cambiar, ¿no? No es así. Digamos que desde los años 90 más o menos, desde después de la Guerra Fría, los expertos dicen que vivimos en una sociedad VUCA, que seguro que lo habéis oído alguna vez. Una sociedad VUCA que es volátil, es compleja, es ambigua y que cambia muy rápido. En este mundo VUCA del que hablamos, lo que ocurre es que pues, de repente hay una crisis energética y todo el mundo tiene que replantearse
qué hacer. Hay muchas fuerzas que confluyen a la vez. Se dice que es ambigua porque es muy difícil saber cuál es la verdad. Tenemos muchísimas fake news. Y en este entorno nos movemos. Un entorno muy dinámico, muy complejo, en el que marcas como BBVA o Vodafone, que son marcas ya con solera, tienen que reaccionar de forma muy rápida a cambios que vienen de la noche a la mañana. Y en este mundo VUCA ha habido como cada década ha estado marcada por una oleada de transformación. Si os fijáis, en los años 90 llegó la globalización, que hizo que las marcas se dieran cuenta de que no estaban solas en el mundo, que tendencias que estaban al otro lado del mundo podían venir a España y que las propias marcas en España podían tener influencia al otro lado del mundo. Luego, en los 2000, llegó la digitalización, que hizo que todas las marcas y empresas tuvieran que adaptarse súper rápidamente al mundo web. Nos parecía impensable que todas las empresas tuvieran que estar en la web, pero a día de hoy a nadie se le ocurre que una empresa no tenga que estar en la web, ¿no? Y cuando nos habíamos recuperado las compañías de todo este cambio, pues aparece en 2010 la socialización, otra oleada de transformación que nos marca la década y que hace que las marcas tengan que buscar un engagement con los usuarios que va más allá de venderles productos. Esto es, tengo que entender al consumidor, tengo que hablar con él, tengo que hablar su idioma, él se tiene que poder relacionar conmigo y tiene que haber una relación de engagement y no solo de compra-venta. Y esta década, la del 2020, dicen los expertos que está marcada por la sostenibilidad. A mí me gusta decir que está marcada por la responsabilidad social, no tanto por la sostenibilidad. En resumen, al final lo que busca ahora mismo un consumidor es que la marca a la que está comprando tenga un papel más relevante de cara a la sociedad y al mundo. O sea, que no simplemente me vendas productos que además puedan ser globales, sino y que además estén en la web y que además hables mi idioma, sino que además espero de ti como marca que hagas de este mundo un mundo mejor. Ya sea porque aportas a la sostenibilidad o porque lo que haces genera una economía sostenible o porque das acceso a nuevas facilidades a la sociedad, por lo que sea, pero se espera de las marcas algo más allá, ¿no? Y esta es la época en la que estamos. Pues dicen los expertos que lo que viene para 2030 es el Internet de los sentidos. ¿Qué es esto de Internet de los sentidos? Pues Internet de los sentidos es ir un paso más allá del Internet que conocemos ahora mismo y ser capaces de introducir los sentidos. Pues tan pronto tener dispositivos como que te hagan sentir, por ejemplo, es lo que se llama ropa áptica, que ya se está desarrollando. Aunque el boom vaya a ser en 2030, esto ya empieza a ocurrir. Y pues son, por ejemplo, un chaleco que te ayuda a sentir, ¿no? Y si tú estás en un juego, de repente te dan un balazo y sientes esa bala. O todo tipo de sensores, gadgets, etcétera. Y esto se extrapola a todos los sentidos. El usuario piensa que va a comprar sabiendo lo que compra de todas formas, que tendremos dispositivos que nos permitirán tocar cómo es esa prenda, ¿no? Tú te imaginas comprando en Zara y te imaginas poder sentir cómo es realmente lo que te estás comprando. O si te vas a comprar un mueble de IKEA, te imaginas poder ver cómo queda en tu salón perfectamente ajustado, ¿no? Y este es el Internet del futuro que viene. Y en este Internet de los sentidos de 2030 es donde se enmarca el metaverso. El metaverso al final es un enabler de este Internet de los sentidos, es darle forma a la realidad extendida. Y la pregunta es, ¿y por qué ahora y no en 2030, ¿no? O sea, estamos diciendo esto viene para 2030 y ¿por qué el hype está ahora con esto de metaverso? Pues porque confluyen, yo diría, 3 factores, ¿no? En este momento que hacen que sea el boom y se esté acelerando lo que tenía que venir para 2030, empieza a llegar en esta década. El primer factor para mí es referente a modelos de negocio actuales que se están agotando. El primer modelo de negocio que se está agotando es la publicidad web. La publicidad web, cuando salió, era un bombazo, porque tú al final, cuando haces publicidad en exteriores, pues te gastas un pastizal. Por eso pocas marcas pueden hacer publicidad, tanto en lo que llaman exterior, ¿no? Un circuito marquesinas, como por ejemplo un anuncio de televisión, cuesta una barbaridad. Entonces, claro, cuando llegó la publicidad web, muchas marcas dijeron, genial,
por un coste súper bajo, puedo hacer publicidad que en la calle me cuesta mucho dinero y además lo puedo personalizar. Porque como sé los gustos de este internauta, pues le pongo una publicidad que es afín a él. Y esto es cierto, se ha estado explotando durante mucho tiempo y de hecho es la principal fuente de ingresos de redes sociales como Facebook, ¿no? Facebook ahora mismo de lo que vive, sobre todo, es de hacer perfilados de clientes, de saber cuáles son los clientes arquetipos que hay detrás y venderle a las marcas también esa publicidad que está personalizada para esos arquetipos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que si tú te metes en Internet es como un escape room. Empiezas a cerrar banners y no te enteras de nada. O sea, ahora mismo la publicidad web empieza o ha empezado a dejar de ser eficiente y esto es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué Mark Zuckerberg ha perdido tantísimos millones en bolsa la semana pasada? ¿Es porque el metaverso no está listo? No, es porque su fuente de ingresos principal actual va mal. Otra cosa es que la solución que él está poniendo para la compañía, que es, vale, pues como esto va mal, yo me la juego al metaverso, que es el futuro de las redes sociales, tarda en llegar, porque como decíamos, apuntaba más a un 2030 que a un 2020, y es cierto que tarda, pero no nos olvidemos que el problema no es que el metaverso esté tardando, el problema es que su fuente de ingresos principal ha bajado mucho, ¿no? Entonces, volviendo a estos tres factores de por qué metaverso ahora, modelos de negocio que se agotan, publicidad web. También el sector audiovisual está un poquito tocado. Habréis visto que Netflix ha sacado ya un plan con anuncios porque es muy difícil sostener las inversiones que hay que hacer en contenidos cuando ya se te empieza a estancar un poco tu crecimiento en clientes. Para el sector audiovisual el metaverso es una oportunidad única. Para la publicidad es otra oportunidad única. Porque fijaos, en el metaverso la publicidad puede tener lo mejor de la publicidad de exteriores y lo mejor de la publicidad digital. ¿Por qué? Porque la publicidad de exteriores, lo bueno que tiene es que no es intrusiva. Tú vas por la calle y tú ves el anuncio, no cierras un banner, te lo has tragado sin querer y aunque creas que no, aquí está, se te ha quedado en tu mente. Eso lo vamos a tener en el metaverso porque al final no deja de ser la recreación de un mundo y tú en ese mundo puedes poner esa publicidad no intrusiva. Pero también tiene lo bueno de la publicidad digital, que como decíamos es muy barata y es muy personalizable. Entonces, la publicidad, el sector de la publicidad tiene un filón en el metaverso. El sector audiovisual tiene otro filón en el metaverso, porque al final también la evolución del vídeo viene por aquí, ¿no? Por nuevos formatos como el vídeo en realidad virtual o el vídeo 360 que te hagan ver los contenidos de una forma distinta. Y hay más, ¿eh? O sea, que no es que a alguien se le haya ido un poco la cabeza, sino que bueno, el metaverso presenta una oportunidad de monetización muy grande para muchos sectores. Primer factor, ¿vale? Oportunidad de monetización de modelos de negocio que se agotan. Segundo factor, por fin la tecnología empieza a estar lista, porque es cierto que llevamos hablando de realidad virtual muchísimos años y empresas grandes como nosotros llevamos en esto mucho tiempo, pero nunca acababa de tirar, ¿no? Porque tú hace 10 años te ponías unas gafas y te mareabas, te pillabas un mareo que decías, sí, muy divertido, pero para 5 minutos. Entonces, esto ya no es así. En parte porque hay tecnologías que antes no existían. Por ejemplo, 5G y Edge Computing. Ahí es donde entran las telco a jugar y el por qué las telco se están metiendo en todo esto. Las redes de 5G, las redes de Edge Computing, lo que nos traen al final es baja latencia. Baja latencia significa tiempo real, que el tiempo de respuesta entre que yo hago una acción y recibo una respuesta es muy corto. ¿Y eso qué hace? Pues que tú percibas, cuando estás teniendo una experiencia en el metaverso, que hay tiempo real y no te marees porque todo funciona bien. Además, este tipo de tecnologías también te trae el poder hostear la capacidad de computación en la nube, en la red del operador telco, en lugar de en el dispositivo. ¿Y eso qué hace? Pues que lo que antes te costaba 1.000 euros, un dispositivo que te costaba 1.000 euros, pues ahora resulta que te cuesta 300 y seguirá bajando. Eso, gracias a todo esto, ha ocurrido que por fin tenemos lo que yo llamo el Nokia 3310, que son las gafas Oculus Quest 2 de Facebook. Es las primeras gafas que son caras, sí, pero te las puedes permitir. Y en un mundo que aún está todavía inmaduro, te hace dar el paso. Es lo mismo que pasó con los smartphones, ¿no?
hasta que no hubo un smartphone como que estaba bien ya en calidad-precio, no dimos el paso. Pues eso ya ha llegado y todavía queda porque tiene que bajar y se tiene que acelerar todo, ¿no? Pero el segundo factor, como decía, es hay una oportunidad gracias a la tecnología. Las tecnologías ya están ahí y se empieza a democratizar el uso de dispositivos. Y el tercer factor es la pandemia, sin duda. La pandemia al final lo que ha hecho es acelerar un poco ese mundo que venía para 2030. Bueno, pues, ¿quién de nosotros no se ha tomado el aperitivo en Zoom en la pandemia? Todo el mundo, todo el mundo. Y personas incluso que pensaban que esto del mundo digital, de experiencias digitales, no era para ellos, ¿no? Como padres, personas de más de 50 años, también se han tomado el aperitivo en Zoom. Y eso ha hecho, es curioso, ¿no? Porque la pandemia ha tenido un doble factor de cara al metaverso. Por un lado, ha acelerado la adopción de experiencias digitales, pero por otro lado, ha generado la necesidad de volver a la humanización. Entonces, es curioso, porque realmente lo que demandamos es volver a tener experiencias similares a las de la sociedad real. Entonces, lo que ocurre es que el metaverso sí que nos permite eso, es decir, el metaverso al final es la evolución de Internet y de las redes sociales que tenemos a día de hoy, pero en una versión 3D, tridimensional, en una versión inmersiva, si te pones unas gafas y con una experiencia mucho mejor. Y lo que nos va a ayudar eso es a generar conceptos que tenemos en la vida real y que nos faltan en la vida digital. Por ejemplo, la identidad. La identidad en las redes sociales al final es muy simple, es una foto y la mayor parte de nosotros no nos sentimos representados por esa identidad, ¿no? En el metaverso la identidad se puede desarrollar de forma mucho más compleja porque vas a tener tu estilo propio, tu forma de vestir, tu mascota, cómo te peinas. Todo eso tú lo puedes tener en el metaverso, entonces se siente mucho más real que virtual. La identidad, la forma de socializar con los demás, ¿no? De construir comunidades, el sentido incluso de propiedad, que tú puedas tener un coche en el metaverso, se asemeja mucho más a la vida real que a la vida digital. Entonces, en resumen, el tercer factor, que es la pandemia como acelerador, lo que nos trae es una digitalización, pero con una forma mucho más similar a la vida real. Y eso se parece mucho al metaverso. Y por estos tres factores es por lo que yo pienso que el metaverso ya es imparable y que aunque haya muchos expertos que digan no, esto es un hype, realmente yo sí que pienso que va para adelante, ¿vale? No sé si tengo un par de minutos más para contar. Vale. Entonces, ¿y qué pinta Vodafone en todo esto, no? Este ha sido un poco el contexto de qué es metaverso. Pues nosotros como telco vemos clara la oportunidad de la infraestructura, la red 5G, el edge computing, que permite toda esta baja latencia. Pero pensamos, si nos quedamos ahí, vamos a cometer el mismo error que cometimos las telco con 4G, que cometimos un error enorme, que fue poner el canal, pero no estar en la capa de servicios. ¿Quién ha estado en la capa de servicios en 4G? Facebook, Instagram, YouTube. 4G al final ha habilitado una velocidad que te permitía usar Internet en el móvil. ¿Quién se ha aprovechado de eso? Las aplicaciones de por encima. Nosotros con 5G no va de velocidad, 4G va de velocidad, 5G va de latencia. Podríamos poner la infraestructura de baja latencia y que otros se aprovechasen. O también podemos, por una vez en la vida, intentar construir en la capa de aplicación y también ser parte de ese ecosistema. Y eso es lo que decidimos. Entonces, cuando vimos el panorama que había, teníamos dos opciones. Una era, como marca, meternos en los metaversos actuales, lo que comentaba Iván, pues en Decentraland, Roblox, etcétera, o coger la oportunidad de crear nuestra propia plataforma. Nosotros cogimos esta segunda oportunidad. Sabemos que esto es algo temporal, porque al final, si os fijáis, cuando salió Internet, pues había un montón de redes privadas, ¿no? En universidades, en distintas entidades, cada una un poco más especializada en algo, pero todo acabó en una única Internet. Imaginaos que ahora tuviéramos un montón de Internets, es impensable. Pues con Metaverso va a pasar lo mismo. Si tú piensas dentro de 10 años, 15 años, lo que tiene sentido sin duda es que haya un único metaverso, con una única identidad digital, como decía Iván, súper importante, con un único wallet, un único monedero en el que tú tienes tus monedas, ya sean euros, dólares, cripto, lo que sea, y vas por todos los entornos gastándote el dinero, haciendo lo que te dé la gana. Pues sabemos que vamos a ser Internet unificado, ese metaverso unificado, pero todavía queda tiempo. Entonces, durante este tiempo
nosotros hemos montado nuestra propia plataforma para customizarla de cara a nuestros usuarios. ¿Y quiénes son nuestros usuarios? Todo el mundo. Ese es el por qué no nos metimos en los metaversos actuales. Los metaversos actuales, Roblox, Decentraland, etcétera, al final quien está ahí son los early adopters. Y los early adopters son sobre todo nativos digitales, que les gusta el gaming, etcétera. Sin embargo, una telco tiene un perfil muy generalista en su base de clientes, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer una plataforma que fuera útil para todo el mundo. Y nos llevamos una sorpresa muy importante, y con esto va a haber controversia por lo que decías, porque el metaverso no es solo para personas de menos de 50 años. Esto fue muy curioso, pero nosotros hicimos un research con más de 2.000 personas, que es una muestra representativa a nivel España, de quién podría estar interesado en esto. Y nos salió que no solo los nativos digitales, jóvenes de menos de 25, sino que también padres y madres de familia y cualquiera que se pueda incluir en lo que llamamos amantes de contenido es target del metaverso. Amantes de contenido al final somos todos. A unos les encanta Juego de Tronos, a otros les encanta la música, a otros les encantan los viajes. Pero al final todos estos casos de uso se pueden desarrollar en el metaverso. Entonces, si tú desarrollas las tecnologías del metaverso, como decía Iván, que es lo importante, hacia el caso de uso generalista, eres capaz de que todo el mundo a futuro se enganche en esto. Obviamente va a ser pues progresivo, ¿no? Y al principio los early adopters, como decíamos, serán sobre todo los jóvenes, pero al final aquí hay cabida para todos. Y si nos planteamos, oye, pero ¿cómo una persona de 58 años se va a poner unas gafas de realidad virtual? ¿Qué locura es esta? Pensad que es lo mismo que pensábamos cuando decíamos, no, mi abuela no va a usar el móvil, y ahora muchas abuelas nos mandan WhatsApps, aunque tarden 20 años en escribir, ok, pero lo hacen. Y además, recordad lo que decíamos antes, metaverso es muy intuitivo. Nos conecta mucho con la realidad actual. Es casi más intuitivo ponerte unas gafas e interaccionar de forma real como harías en tu vida que coger un ratón. O sea que va a pasar, ¿vale? Y esto es un poco el enfoque que le hemos dado desde Vodafone. Muchas gracias, Marta. Así que en Vodafone os habéis construido una capa de aplicación. Genial. ¿Y eso qué es? Bueno, pues una capa de aplicación al final es... lo que hemos hecho es nuestra plataforma, que es como un metaverso en sí mismo, porque es una plataforma igual que podría ser Decentraland, Roblox, etcétera, solo que a una escala mucho más chiquitita, porque estamos hablando solo de Vodafone España, y en esa plataforma en la que tú construyes al final pues el poder interaccionar con personas, programas, ¿no?, en realidad extendida o en realidad virtual sobre esa capa, y construyes una aplicación como la que te puedes bajar en el móvil. Tú te bajas una aplicación, te conectas y te metes en ese metaverso. Apasionante. Bueno, si hay alguien en la sala que haya estudiado publicidad web, ya lo siento. No, ojo, porque esto es la evolución de la publicidad web. Si bueno, que todavía está a tiempo. Si alguien estudia publicidad web, aún tienen muchas... Aún tienen oportunidad para seguir estudiando, porque lo que venía estudiando hasta ahora, en el 2030, ya saben, en el 2030 pasa esto. Tenemos el tope del 1,5 grados. El 2030 es la bomba. En cualquier caso, esto del metaverso, ahora pasaremos a las oportunidades de negocio, los perfiles que podáis estar demandando en las empresas y de dónde tiene que venir esa gente y de dónde se forma y sobre todo cómo entiende el lenguaje. ¿El metaverso es un sector más o esto es algo paralelo que va cruzando todos los sectores que ya conocemos? ¿Alguien se puede dedicar exclusivamente al metaverso? ¿Eso existe como área de negocio y de desarrollo profesional? ¿O tú? ¿Quieres contestar tú primero? Y luego se lo paso a él. Vale, perfecto. A ver, hay muchas empresas que, por ejemplo, consideran el metaverso como un canal. Eso es cierto. Yo no creo que vaya a ser un simple canal, ¿no? Como a día de hoy es web, no. Yo creo que es algo más. Yo creo que tiene entidad propia, pero no es un sector en sí mismo, es cross-sectorial. Al final, el metaverso se va a monetizar un poco como en 3 verticales. Una es la publicidad, de la que ya hemos hablado. Otra es los casos de uso, y en los casos de uso tocamos todos los sectores. Casos de uso puede ser desde pues un banco haciendo temas de finanzas descentralizadas en el metaverso, hasta pues el Within Center poniendo sus conciertos en realidad virtual en el metaverso, ¿no? Ejemplos. Pero cualquier sector se ve representado ahí. Sector retail, experiencias de compra
en las que tú vas por el súper y vas viendo todo con realidad aumentada. Hay ejemplos en todos los sectores, por eso es cross-sectorial. Entonces, casos de uso, que es un perfil de monetización, es una vertical, publicidad, y luego lo que llaman los tokenomics, ¿no? Que es la monetización de todo el tema de NFTs, avatares, etcétera, que ahí podemos profundizar luego si queréis. Entonces, en resumen, yo veo que es cross-sector. ¿Tú qué opinas, Iván? Ah, mira, ya casi me puedo ir. A ver, yo creo que para nosotros sí que lo consideramos canal, intentando simplificar el concepto de metaverso, porque entendemos que cuando estábamos en un canal web, tú identificas que para un canal web tienes que tener una serie de capacidades, pues desarrolladores, diseñadores, UX, tienes que darle capacidad de servicios. Nosotros creemos que eso es parte del metaverso. En el metaverso, cuando empezamos a hablar de los perfiles que entran dentro del metaverso, es una barbaridad lo que te sale. Puedes empezar a responder a esa pregunta, iba a ser la siguiente, o sea que la puse a enlazar. Claro, entonces estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de juristas, economistas, tecnólogos, de todo. Estamos hablando que hasta lingüistas para hacer traducciones simultáneas. O sea, no sé si es un canal o es un sector, es un mundo. Entonces, lo que pasa que es cierto que a mí me quería hacer un comentario porque hablando de... vengo de hacer un proyecto con unos compañeros en Argentina donde, bueno, pues el metaverso es una palabra global, pero el grado de adaptación no es igual en cada uno de los países. Estamos hablando aquí, lo comentábamos, que unas gafas de Oculus costaban 400, ahora un poquito más, 500 euros. Las Oculus 2 las Pro ya se nos ha ido un poco de las manos. Pero es que ese importe económico en economías como Argentina es inviable. O sea, en un país, digamos, menos desarrollado, esta tecnología todavía es inviable para ellos y les quedan muchos años. Entonces, hay que pensar también si acercamos la capacidad del metaverso, como hablábamos, ¿no? Que se puede utilizar desde el móvil, que se pueda utilizar desde web. Entonces, digamos que al final estamos construyendo un ecosistema multidispositivo, porque al final, y omnidispositivo, que se hablaba antes, que era una palabra muy omnicanal, ¿no? que estaba muy de moda hace unos años, que puedas hacer lo mismo en el móvil, en PC y ahora en gafas. Entonces, yo creo que en sí mismo es un ecosistema enormemente grande con una capacidad y necesidad de perfiles súper diferentes. ¿Hay algunos nuevos entre los que se puedan ir necesitando? Porque las profesiones que acabas de enumerar, sí. En fin... A ver, no sé si son nuevos o son, como hablábamos, cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de una aplicación móvil, todos tenemos la de Vodafone o la de BVA en el móvil y estamos acostumbrados a utilizarla en formato plano, ¿no? De para arriba, para abajo, ahora un poquito más izquierda, derecha. Pero yo no me veo en el metaverso con unas gafas utilizando una aplicación izquierda, derecha, arriba, abajo. Tienes que entrar dentro de la aplicación. O sea, nos imaginamos como si fuésemos una hormiguita dentro de una aplicación y donde ahora subo y bajo, ahí voy a mirar a la izquierda y voy a mirar a la derecha. Ese cambio de pensamiento, de cómo los usuarios, antes toda la parte de UX en web estaba muy claro. ¿Dónde estaba lo de más valor? Arriba a la derecha. Ahora en un metaverso, ¿dónde está lo de más valor? Ni idea. O sea, no sabes cómo interactúan los usuarios con un espacio tan abierto. Y hay una cosa muy importante que es cómo las personas trabajamos con un concepto infinito, que es que no estamos acostumbrados a trabajar con un concepto infinito. Para nosotros las tierras son finitas, los móviles son finitos, por eso tienen unos costes, ¿no? Entonces ese concepto sociólogo de sociedad, ¿no? No, es que ahora en principio las tierras son infinitas. Yo me puedo comprar una tierra y no sé por qué tiene un precio mayor que otro. O sea, hay una serie de conceptos sociales que no sabemos muy bien cómo interpretarlos. Entonces, yo creo que todas las profesiones van a tener que reinventarse de alguna manera en el momento que pasemos tiempo en el metaverso. Estoy empezando a hiperventilar. Sigo con los perfiles. Bueno, se me ocurren otras muchas preguntas, pero que nos sacan de la cuestión de los perfiles y de la empleabilidad, que es el objeto de estas jornadas. A mí se me ocurren otras muchas cosas que nos sacan y que a mí me interesan mucho, pero lo mío es irrelevante. Respecto a los perfiles, y hablaba de tipo de graduados o de carreras universitarias,
los egresados de esas carreras universitarias también pueden participar o formar parte o desarrollarse también profesionalmente en el metaverso. Pero tal y como están concebidas, según sale un lingüista de filología y dice, pues tú vas al metaverso sin ningún problema. O el sociólogo, hombre, tú nos vienes que ver. O falta algún barniz, les toca dar alguna vuelta, o igual que salen de la realidad normal, entran a la otra sin ningún problema. Buena pregunta. Antes de responder eso, voy a dar también mi visión sobre los perfiles. Yo creo que una cosa súper buena que tiene el metaverso es que por fin se van a necesitar tanto perfiles técnicos como perfiles humanísticos. Llevamos un par de décadas que parece que lo único que tiene salidas, ¿no?, son las carreras técnicas. Y bueno, yo tengo en mi entorno muchos amigos que han sufrido mucho en el mundo laboral por haber estudiado carreras como más humanísticas que tenían una salida más difícil al mundo empresarial, ¿no? Entonces, con lo vuestro, lo de ¿y para qué estudias eso? ¿Y eso para qué te sirve? Por ejemplo, es la pregunta a la que hacen frente los de historia, los de filosofía, los de humanidades. Ahora ya tienen respuesta. Ahora ya tienen respuesta. Eso me encanta, porque a mí me encanta realmente, pero van a ser igual de necesarios. Los arquitectos no les iba mal la forma de responder. Otra cosa es que tuvieran mucho más o menos curro, pero dice, ¿y tú dónde vas con eso? ¿Y tú qué haces humanidades? ¿Perdona? Sí, justo. Yo tengo amigos que son filólogos, yo tengo amigos que han estudiado humanidades y han pasado dificultades en el mundo laboral, pero ahora tienen una oportunidad muy grande, porque lo que decíamos antes es que metaverso va más allá de una simple tecnología, ¿no?, o una simple evolución tecnológica, porque es un cambio también sociológico, lo que hemos contado. Entonces, por ejemplo, la relación que van a construir las marcas con los usuarios en el metaverso, igual que lo que contábamos antes, que en la socialización las marcas tuvieron que dar un cambio radical para entender cómo había que interactuar en redes sociales, pues ahora va mucho más allá, porque lo que llaman el perfil del usuario comunitario de metaverso es un perfil muy complejo. Hay que entenderle, se necesitan humanidades, lo que decía Iván, se necesita muchísimo de lingüista también para ver cómo hacer toda esa interacción ahí dentro, y hay muchas carreras de sociología también, o sea, todas las carreras de letras van a ser importantes en el metaverso a la hora de dar forma, porque pensad que al final es como dar forma a un mundo paralelo que tiene muchas cosas de la realidad, pero que se adapta al mundo digital. Entonces, son importantes las carreras de letras. Ahora bien, siguen siendo importantes también las carreras técnicas. Ahora mismo, nosotros, el perfil que más buscamos y que no encontramos es el de programador en realidad extendida, porque poca gente sabe de ello, ¿no? Programador en realidad extendida. Realidad extendida, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Entonces, existen muchos programadores, ¿no?, y programadores web, pero poca gente conoce los lenguajes de programación de la realidad extendida, ¿no? Hay muchos programadores que usan Java, etcétera, pero necesitamos programadores en Unity, que son los motores, por ejemplo, en los que se suele basar el metaverso, o de OpenXR, que es como el Android o el HTML del metaverso. Pues programadores en todo esto se necesitan sin duda, ¿no? Entonces, va a seguir siendo necesario carreras técnicas y carreras de letras, que ahí es donde está la oportunidad. Luego, el mundo digital en sí. Por ejemplo, todo el tema de UX, UI, todo lo que tiene que ver con diseño digital, etcétera, va a estar súper demandado. O sea, si mezclas digital con todo esto, súper demandado. Y respondiendo a tu pregunta de qué tendría que hacer, ¿no?, una persona que ha estudiado, pues eso, directamente sociología o yo qué sé, o filología, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Sí que tiene que hacer algo, porque no es tal cual, ala, y ahora me meto en el metaverso. No, tendrá que hacer un mínimo reskilling de qué va todo esto, vamos a entenderlo, vamos a entender cómo es ese metaverso. Hay que formarse y ya empieza a haber módulos. De hecho, la Complutense tiene un máster en temas de metaverso. Hay que formarse un poquito en eso para poder mezclar lo mejor de los dos mundos, del mundo real y de ese mundo de metaverso. Entonces, sí que se va a necesitar algo de reciclaje, pero hablamos de cursos que pueden tener una duración menor a un año, así que no es para tanto. Y lo que decía Iván, arquitectos, sí, pensad que tú cuando te metas en este metaverso, pues si coges un ascensor en el metaverso, es que tiene que tener sentido, ¿no? O sea, tienes que realmente subir, bajar a donde sea, hay que construirlo. O sea, que de arquitectos también se van a necesitar. En el caso vuestro pasa lo mismo o hay alguna particularidad por el sector bancario y financiero, por cierto,
yo sigo dándole vueltas a que sois un banco, pero queréis dejar de ser un banco, que no se os note. En fin, tan acomplejado. Sí, es una situación compleja. No es atractivo. No digo que sea complejo, si estáis acomplejados. Estamos... Sois un banco que no queréis que se os note. Queremos, nosotros, a ver, parece un poco eslogan, ¿no? Pero queremos facilitar la vida del usuario. Eso es yo creo que es el principal, no solo nosotros. O sea, cualquier marca que pretenda perdurar tiene que preocuparse en el usuario, en el cliente. Queremos quitar cualquier tipo de barrera. Y quitar la barrera es simplemente desaparecer. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que los más jóvenes, que hablábamos de que si esto es para los más jóvenes, si estamos hablando que esta tecnología va a venir dentro de 8 años, nuestro cliente objetivo debería ser los que tienen ahora 12. Eso es muy complicado, llegar a los chavales tan pequeños para que cuando esta tecnología estén ahí, una marca sea representativa. Entonces, en cuanto a desaparecer, nosotros lo que queremos es que puedas tener un producto, un servicio, pero sin las incomodidades que tenemos ahora. Imaginemos una hipoteca. Eso es una incomodidad, Eso efectivamente. es una incomodidad muy grande. ¿Por qué vamos a replicar las cosas tal cual están en el metaverso? Porque no podemos darle una vuelta y hacer un piso piloto en el metaverso donde yo ya tengo una identidad, porque casi el pilar es esa identidad, ¿no? En el que el banco sabe mi rating financiero o de riesgos, la promotora sabe el coste y las promociones de ese edificio, automatizamos firmas, automatizamos validaciones y en 10 minutos hacemos cosas. ¿Qué cosas? Pues una hipoteca digital. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no tokenizamos determinados valores y los hacemos digitales? O sea, pero no estamos hablando de que vayas a la sucursal de BBVA, veas en una pantalla grande y hagas una cola en sucursales que no existen ya. O sea, estamos hablando de que eso se tiene que integrar dentro de la experiencia, porque si seguimos haciendo lo mismo de la manera que lo estamos haciendo toda la vida, vamos a conseguir lo mismo que toda la vida. Entonces, tenemos que cambiarlo y aprovechar esto. Dentro de las dos cosas estábamos hablando de profesiones que van a desaparecer y otras que van a venir. Y en esto es donde nosotros queremos estar. Hay una cosa que a nosotros nos tiene... Hay algunas que van a desaparecer. Y hay otras que ya están y dan un poco de miedo. Y es el concepto del play to earn. Creo que es una cosa que va a mover y está moviendo el metaverso y la economía en general. Explica eso. Es pasar tiempo en un juego y que desaparezca el concepto de publisher, de dueño de ese juego, y entonces los activos que se generan puedan ser míos y yo los pueda vender. Y se genera una economía interna del propio juego en el que el beneficiario de esos pagos soy yo. O sea, paso 8 horas jugando un juego y eso es mi sueldo y me lo puedo gastar donde sea. Eso ya está pasando y nos estamos quedando fuera, no solo los bancos, sino los gobiernos. Eso que está pasando se va a una capa intermedia, como puede ser PayPal o cualquier otro tipo de banco digital, y eso es una economía que ahora mismo existe. Y eso va a venir cada vez más. Los chavales van a pasarse muchas horas jugando a un juego en el que van a mejorar sus armas. Esas armas las van a vender en un mercado, que eso ya puede estar pasando. Lo que pasa es que el porcentaje más grande de ese importe se lo van a llevar ellos mismos. ¿Eso que genera? Una microeconomía en ese juego. Van a trabajar en los juegos. Si es que aplicaciones con Max Infinity. Son muchas las preguntas, pero insisto que es que me sacan del tema, así que vuelvo otra vez a él. Respecto a los perfiles o a las profesiones que en el metaverso o para el metaverso van a desaparecer, como por ejemplo... Hombre, yo creo que es todo... A ver, la parte de manufacturar, la parte más tradicional, eso se está... Oficio. Los oficios van a estar todavía más lejos porque Qué pena. Porque yo creo que va a ser más las tiendas de proximidad, yo creo que también van a ser... En serio, también. Porque al final... ¡Qué desastre! Claro, no vas a comprar... Yo veo un metaverso donde hay experiencias para comprar alimentos y seguramente el que esté proveyendo esos alimentos no es el de la tienda de abajo. Seguramente serán otro tipo de proveedores, ¿no? Entonces yo creo que esos micro negocios pueden verse. Y es que es difícil pelear, porque hablábamos que sí, son muchas oportunidades, pero son muchas oportunidades que a día de hoy cuesta mucho estar ahí. O sea, cuesta mucho a las marcas estar.
En cuanto a los perfiles, también volviendo un poco a eso, en un banco es muy complicado que te entienda alguien de lo que estás hablando. O sea, ellos saben... Bueno, y en el metaverso también, pero para eso estamos. Tokenizar un activo, o sea, explotan cabezas. Ah. ¿Cómo vas a tokenizar un activo físico? Pues es que sería la forma lógica de hacer. ¿Por qué tengo que comprar una vivienda yo solo yendo a un notario? ¿No podríamos hacer una compra colectiva tokenizada y que cada uno venda por el precio que quiera una parte? Ese tipo de cosas cuesta mucho. Y luego te miran así, miran y dicen, sí, te viene el regulador. Porque eso es muy importante para entidades como nosotros, que vamos a una velocidad quizá inferior a otras porque tenemos todo muy regulado. O sea, nosotros no hacemos proyectos y cada vez que pasamos por el departamento de jurídico no lo pensamos dos veces. Ya. Pero vosotros lo tenéis regulado y los de la India lo tienen igual regulado porque el metaverso es el mismo. El metaverso conceptualmente puede estar en cualquier parte del mundo. Con legislación distinta. Y los usuarios pueden entrar, esto. Claro, pueden entrar a cualquier parte del mundo. Ya. Y tú encima, como regulas, el problema es que pones barreras. Por ejemplo, los exchanges o cualquier tipo de cripto en Europa empiezan a estar bastante regulados, pero un usuario puede ir a cualquiera del mundo y todo desaparece, todo está en un marco. Entonces también hay que educar, que la parte de educación no lo hemos hablado mucho, pero hay que educar mucho desde muy pequeños a los chavales y mayores, por supuesto, a que no todo vale. Por ejemplo, cuando hacemos apuestas en la web, los que las hagan, y es un negocio muy interesante, lo primero que miras es si está homologado dentro de... porque te da miedo, ¿no? El meter tu monedita en un sitio donde realmente no hay ninguna regulación. Eso se ha conseguido que eso se pueda regular. Pero en este tipo de mercados, en la descentralización, DeFi o metaverso, te da igual si se lo metes a un blockchain que acaba de desaparecer, o se lo metes a Bitcoin, o sea, a Coinbase o quien sea. Bueno, pues por si alguien nos está siguiendo desde el otro lado de la pantalla, digo, seguimos en la segunda, porque esto se transmite por streaming, que lo sepáis, en la segunda jornada de este Match Your Company, y imagino que ya deberían tener un montón de preguntas pendientes, y si no, es lamentable que no las tengan, porque yo tengo, ¿las tienen? ¿O sigo haciendo yo preguntas? Sí, pues levanten la mano, porque si no, yo soy incapaz de leer la cabeza de nadie. Adelante. Tengo que repetir la pregunta porque como no hay micrófono entre vosotros, pues a lo mejor alguien está escuchando. Es una pregunta de testimonio, en realidad, la que tiene que responder ahora es sobre su vida. ¿Cómo llegaste aquí? A ver, yo creo que no solo yo creo que el llegar a... Otra vez era a ti. Sí, el llegar a hacer cosas disruptivas se puede hacer desde dos mundos. O bien desde la tecnología, que bueno, pues tienes capacidades de negocio, intentas empujar y construir, o bien desde el negocio que tienes capacidades tecnológicas. Entonces, en mi caso ha sido la primera. Yo era tecnólogo, era investigador y computación cuántica, bueno, pues inteligencia artificial. Y entonces hay un momento en el que, sobre todo en estas entidades, cuando investigas, te estás yendo cada vez más de las necesidades del negocio, porque tienes que entrar cada vez más en hacer cosas inútiles para el negocio, con todo el respeto y que entiéndome, ¿no? Nos vamos muy abajo, pero el negocio vive en el día a día. Entonces hay un momento en el que la compañía pues decide de alguna manera acercar esa investigación al caso de uso, al modelo de negocio, entendiendo que la tecnología, blockchain, computación cuántica, inteligencia artificial, está suficientemente madura para construir casos de uso. Entonces, hay un momento en el que te tienes que transformar y tienes que decir, ya no sigo investigando las puertas cuánticas de la computación, sino ya voy a ver si puedo lanzar modelos cuánticos para que los negocios funcionen mejor.
Entonces, ese es el paso. Hay un momento en el que tienes que estar o muy conocedor desde mi punto de vista, muy conocedor del negocio, y entonces das capacidades a la tecnología, o muy conocedor de la tecnología y pasas a dar capacidades de negocio. Ingeniería. Sí, ingeniería. Pero es que en BVA, lo hablábamos antes, no sé cuántos, se han contratado a muchísimos ingenieros de datos. O sea, al final es un poco eso, las empresas de este tipo buscamos. Es cierto que ahora en este mundo, y lo hablábamos antes también, no estamos buscando desarrolladores de Unity, porque no estamos desarrollando, ellos es otra cosa, ¿no? Pero nosotros no estamos desarrollando nuestro metaverso. Pero sí que es cierto que estamos buscando pues, gente de datos, gente de ese ámbito. Pero te puedes quedar desde el ámbito tecnólogo o tecnológico, en el que yo lanzo mis modelos, Federated Learning, cosas muy chulas, o empiezo a darle otra vuelta y digo, no, es que esto tiene que servir para el negocio. Y ese es donde entra la disrupción, ¿no? Cuando realmente la tecnología la conoces o tiene unas capacidades y buscas un caso de uso que la explota y saca ventaja de ella. En hashtag Match Your Company o se deben inscribir si quieren seguir viniendo aquí el resto de la semana, porque van a seguir pasando cosas, no sé si como esta o un poco más normales. En tu caso, después de haber estudiado Teleco y el máster, imagino que ya ibas a ese otro mundo, ¿o no te lo encontraste? Pues fíjate, yo al haber estudiado Teleco y además un máster de comunicaciones móviles iba encaminadísima a una Telco, eso está claro. Elegí Vodafone por su programa de jóvenes, de graduates, y esto sí que es un consejo que os doy para el mundo laboral, es que miréis bien cómo incorporaros a una compañía, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me incorporé a Vodafone fue a través de este programa que te intentaba formar, más allá de que sea tu primer año en la compañía, sino de oye, pues apostamos por el talento del futuro, con lo cual te vamos a dar una formación en cómo hablar en público, en un montón de cosas que para que tú cuando crezcas en tu vida laboral pues puedas alcanzar puestos más de mayor relevancia. Entonces, hay muchas compañías que tienen este tipo de programas, los suelen llamar graduates, etcétera. Y son buenos programas para empezar en una compañía porque intentan invertir un poquito en ti de cara al futuro y eso siempre es bueno. Entonces yo empecé así. ¿Puedes hacer publicidad que no sea tuya? Es que no sé cuál justo tiene, porque sé que en el pasado me han hablado de otros, pero ¿se te ocurre a ti alguna? No, yo solamente hago preguntas aquí, ¿no? Sé que hay varias que tienen. Hay varias, pero no podemos decir ninguna. Pero la verdad que no sé. ¿Vodafone sí las tiene? Vodafone tiene. Ya, sí, bueno, claro, pues eso, por lo menos tiene un sitio donde empezar. Pero hay más, ¿vale? El caso es que son programas en los que intentan invertir un poquito en ti, incluso aunque sean tus primeros pasos en el mundo laboral, ¿vale? Y son buenos programas. Dicho esto, lo curioso en mi caso es que yo empecé en el área más técnico. O sea, yo empecé moviendo antenas, entre comillas, ¿no? Para que hubiera mejor cobertura, básicamente. Y desde lo más técnico me fui reorientando hacia gestión, project management, etcétera, y acabé dando el salto radical a marketing, ¿no? Y de marketing a negocio puro. Y dices, ¿por qué? ¿O cómo pasa eso? Un poco lo que decía Iván, ¿no? En mi caso, yo era conocedora de una parte tecnológica muy importante que le servía al negocio. Gracias a eso di el paso a negocio. Después descubrí que negocio me gustaba mucho más que tecnología y empecé a aprender mucho más de negocio en sí. Y a día de hoy mi vida está mucho más relacionada con el negocio que con la tecnología, ¿no? En algunos casos. Y en ese sentido, lo que os diría también es que no os pongáis límites. Porque cuando sales de la carrera crees que sabes lo que quieres hacer. De hecho, yo, si me hubieras preguntado cuando salí, te decía, no, a mí es que me encanta la tecnología. Yo era súper techie, vamos, ni de broma hubiera dicho que iba a acabar en marketing. Pero de repente empiezas a descubrir que, bueno, que hay mucho mundo y que también es muy valioso los perfiles mixtos, ¿no? Los perfiles que aprenden de tecnología o al revés, o aprenden de negocio y son capaces de, con todo ese background, traerlo a lo otro. Y te pongo otro ejemplo. Ahora en Telco está pasando mucho que hay mucho cruce entre perfiles Telco y perfiles energéticos, porque el sector de la energía, entre comillas, está empezando a explotar por todo lo que está pasando y empieza a haber como un montón de cambios y se empieza a asemejar al sector Telco. Mucha gente de Telco se está yendo a energía y claro, lo bueno es que todo lo que han aprendido en ese mundillo lo llevan a otro mundo. Siempre es muy bueno eso, ¿no? Entonces, en general, no os pongáis límites porque moverse y cambiar suele ser positivo. Y una cosa
comentando, yo creo que nos ha pasado algo similar. Estas cosas nuevas, que no son la trayectoria normal, ¿no? de consultor, de analista, que vienen todo muy recorrido, sino que tienes que empujarlas y que tienes que explicarlas, son muy demoralizantes desde el principio. Tú cuentas a la gente que es el metaverso, que es una oportunidad, que tenemos que estar ahí, que tenemos que hacer, te mira muy raro. Y lo normal es que a la tercera vez tú te des la vuelta y te pongas y te sigas haciendo tus papelitos y tus cosas que hacías tradicionalmente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante creer en lo que puedes llegar a hacer, transmitirlo y empujar, porque es que te vas a llevar golpes por todos lados. O sea, la innovación es eso, al final nadie innova fácil. Entonces hay que creérselo, creer que esto va a funcionar y convencer a la gente y empujar. Ahí atrás tenía alguna pregunta. ¿Has visto? No importa, no importa, no importa. Tú vienes a hablar de lo tuyo. Ya teníamos ahí el rebote. Adelante. Una matrix en la que la gente sabe que está en matrix. Entonces, ¿cómo estás enfocando el tema de la ciberseguridad? Porque entiendo que, claro, una cosa es que a mí un hacker se meta en mi Twitter, pero si alguien me roba mi propia identidad digital, podría incluso tener implicaciones legales, porque entiendo que del mismo modo que se puede cometer un crimen en el mundo normal, puedes robarle a alguien cosas dentro del metaverso con mi identidad. Y entonces, creo que el tipo de cosas, como se enfoca, porque tiene que ser mucho más seguro que sí. Otra buena profesión para el futuro, todo lo relacionado con ciberseguridad está súper demandado, ya os lo digo, muy, porque ha cobrado mucha importancia con todo lo que ha ido pasando y lo habéis visto. La importancia de los datos digitales a día de hoy y van a ser más aún en el metaverso, más importante aún. Entonces sí, pero cuando decía lo de que la tecnología empieza a estar preparada, es real, ¿eh? Hasta hace poco la ciberseguridad se basaba mucho en ocurre algo, ¿no? Hay un robo de datos o hay una amenaza, hay un virus, entendemos cómo funciona y lo metemos, ¿no?, como parche y entonces la próxima vez que te vuelvan a atacar de esa forma ya no funciona. Pero claro, normalmente los malos se inventan cosas nuevas y te atacan de una forma distinta. ¿Qué está pasando ahora? Que por fin la ciberseguridad ha evolucionado y está utilizando inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo la ciberseguridad es capaz, los nuevos algoritmos, las nuevas tecnologías son capaces de detectar amenazas que todavía no están registradas solo porque hay patrones y comportamientos que no cuadran. Dices, hay esta cadena de datos, tiene esta longitud, tal, algo raro está pasando, no sé qué, porque obviamente el antivirus no lo tiene registrado, pero lo bloqueo. Con lo cual sí, está evolucionando muchísimo todo el tema de la ciberseguridad para adaptarse también a ese nuevo mundo, pero va a ser un reto, sin duda, y una profesión muy demandada. En el caso de Vodafone y Araui con BBVA, ¿a vosotros la cantera para este otro mundo la estáis formando, la vais a buscar o vais esperando a ver quién llega y dice, a mí me va a interesar esto? Pues esa es buena pregunta, porque deberíamos deberíamos estar haciendo reskilling total de todo el mundo, porque todo el mundo debería estar ya formándose en este nuevo mundo que viene y eso aún no lo estamos haciendo, es normal porque también las compañías llevamos el ritmo que llevamos. ¿Qué estamos haciendo? Sí que ciertas partes de la compañía sí que se están formando en esto porque es importante, ¿no? Hacemos mucha formación interna, que esto es algo que funciona muy bien, que es personas que aprenden cosas muy buenas dentro de la compañía y dan cursos al resto. Esto ya se está haciendo. Y luego ir a fichar fuera está pasando, ¿no? Pero normalmente una compañía cuando va a fichar fuera, pues le encanta también fichar talento joven, porque al final pues vienen un poco siendo esos nativos digitales, esa generación del futuro que te ayudan a ti también a ver cómo tiene que ser la forma que tiene ese mundo, ¿no? O sea, más que nunca necesitamos personas que se cuestionen todo, que no den las cosas por sentado y que se planteen cómo tiene que ser ese mundo, esa sociedad, etcétera. Así que yo preveo que va a haber mucho fichaje de todas las compañías de talento joven para todo esto que viene. ¿Dónde vais a buscar? Pues mira, las universidades es uno de los grandes focos, obvio,
y es importante, ¿no? Pero en general, yo creo que cada vez más se trabaja en el concepto de branded content, ¿no? Que es la publicidad que se elige. Pues eso lo están aplicando también, yo lo veo, las propias empresas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en Vodafone hace poco hemos hecho hasta un podcast que es totalmente espontáneo, que lo hacen personas de redes sociales de Vodafone y van preguntando a empleados cómo es su día a día. ¿Para qué? Para luego lo cuelgan en redes y que personas que estén interesadas en trabajar en la compañía pues ven un poco cómo es el día a día, pero no te cuentan qué hacen y qué no hacen, sino que es como todo como de risas, ¿no? Basado en humor y es muy espontáneo. Entonces, se sigue buscando talento, pero también yo creo que cada vez más las empresas tienen que enseñar cómo es trabajar ahí para que te elijan en lugar de tú ir a buscar. Entonces, pero esto es para que te vayan a buscar, pero entonces ¿Vodafone va a buscar o espera que alguien llegue? Las dos cosas. Vodafone va a buscar, tiene programas en los que busca, pues lo que hemos hablado, ¿no? El programa de graduates, por ejemplo, el programa de becas, etcétera. Y también, obviamente, cuando abres una vacante, pues hay procesos de selección en el que buscas en el mercado, pero también, y Vodafone y todas las empresas yo creo que cada vez más están enseñando al mundo cómo es trabajar ahí, ¿no? Y que sean los propios usuarios los que busquen, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, BBVA tiene un programa muy muy bueno de branded content, ¿no? Tenemos en la mesa uno de BBVA. Que por eso digo, igual podemos preguntar. Este programa que tenéis, cuéntanos, Iván, pues eso, en el que contáis, ya, pero para que sepa cuál. No, que muy bien. Se llama Aprendemos Juntos, ¿no? ¿Se llama? Cuéntanos. Eso. Pues Aprendemos Juntos es un programa que nació un poco de la prueba, o sea, ya hemos hablado un poco con los responsables, salió un poco de la prueba de decir, oye, ¿por qué no formamos de una manera diferente? En el que los propios personas que han vivido una experiencia formativa se lo puedan contar de manera más, pues, fácil a otros, ¿no? Entonces, ahí pues son tertulias, son charlas, son muy dinámicas y han tenido unos éxitos brutales, o sea, son, bueno, dentro de YouTube o demás canales, pues se consume bastante. Es cierto que hasta los propios responsables de este área se están pensando en cómo podría ser ese concepto formativo en un modelo 3.0, ¿no? ¿Cómo sales de esto que estamos haciendo ahora, que sería un contenido para este Aprendemos Juntos, que esto se paquetiza, se sube a un vídeo, se consume en YouTube? ¿Cómo podría ser esto en el metaverso? Y no solo el cómo podría ser, que esto tiene sentido, es ¿y cómo lo recibirían los receptores de esa información? ¿Les gustaría más? ¿Les gustaría menos? Tendría que ser diferente porque pensamos, otra vez volvemos a lo de la sucursal. Si nos vamos al metaverso tenemos que hacer todo exactamente igual que lo estamos haciendo ahora. Tenemos que poner a 2 personas o 3 personas sentadas aquí hablando delante de avatares. ¿O podemos quitar eso de las personas y meter impactos, meter experiencias? Y a lo mejor el resultado es más beneficioso para los del otro lado, el receptor, ¿no? Entonces, es cierto que es una campaña muy buena, es una campaña muy, digamos, entre comillas, tradicional de contenido en vídeo, pero que también tiene que evolucionar en sí misma. Más preguntas. Ahí. Pregunta que si el metaverso es se puede entender como un complemento o como algo que nos pueda transportar ahí como a otro mundo, has dicho. Como transportar nuestra persona entera ahí, ha dicho literalmente. Que sí, que se ha entendido, que se ha entendido. Yo creo que es una muy buena pregunta y hay que ponerle un contexto temporal. O sea, si estamos hablando de aquí 1 año, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Si hablamos en general, yo creo que el metaverso tiene mimbres, capacidades para que sea una vida virtual en el que lo hablábamos muchas veces, en el momento en el que yo pueda ir a recibir una clase de inglés sobre un profesor que me esté dando una clase en inglés, yo iré 1 hora, pero es que esa persona, ese profesor de inglés, a lo mejor se pasa 8 o 10 horas en el metaverso. Entonces, para él va a ser su vida, va a ser, en lugar de irse a su trabajo, que está en una oficina, tiene que coger el coche y pegarse con un montón de gente en el camino, pues se va a poner sus gafas. Ahora,
a día de hoy ponerte las gafas durante 8 horas es una cosa que no es fácil, no es trivial, ¿no? Entonces, luego también otro tipo de trabajos o de profesiones, como pueden ser lo que habíamos hablado de Play to Earn. Hay muchísima gente ganando dinero ya, trabajando 10 horas en un juego, ¿no? Entonces, dependiendo del concepto y del espacio temporal, yo diría que probablemente a medio plazo sí que habrá personas que trabajen en el metaverso. No sé si será un poco la pregunta, pero... Pero es que eso ya está pasando. Vámonos a un Fortnite. Muchos chavales que salen de clase, en lugar de ponerse a jugar a las canicas o a los coches que hacíamos nosotros antes, se quedaban en el Fortnite. Y incluso no se ponen a jugar al Fortnite. Se quedan en el hall construyéndose un espacio, un mundo virtual y hablando y socializando. O sea, y Roblox es un ejemplo muy claro. Entonces yo creo que sin el llegar al metaverso, ese cambio social en el que la socialización va in-game, yo creo que ya está pasando de alguna manera. No está muy, bueno, pues generalizada, pero yo creo que sí. No sé. ¿Quieres contar alguna cosa? No, suscribo todo lo que ha dicho Iván, pero además añado una cosa, y es que para que esto sea realista, tiene que cambiar mucho el dispositivo y la ergonomía. Ahora, claro, es que las gafas de realidad virtual siguen siendo un poco armatoste. Se espera que Apple, por fin en 2023, saque su dispositivo de realidad mixta. Realidad mixta, al final, tú vas a ver la realidad normal con elementos digitales, incluso con virtuales. ¿Y cómo se espera que sean esas gafas? Pues como unas gafas de ver, súper simples. Pero es que a futuro serán lentillas, con lo cual pues será muchísimo más fácil poder ponerte unas lentillas o lo que sea y estar en ese mundo digital. Tiene que haber muchísima más ergonomía para que realmente sea nuestro día a día. Entonces acabará viniendo, sí, pero en bastante tiempo. Acordaos que Internet de los sentidos es la década del 2030. Sí, todo el 2030, todo. Allí. No sé qué opináis de que el metaverso pueda producir sedentarismo o que ocurran problemas neurológicos, al ponerse una gafa 8 horas al día, es hasta que punto es sano. Acaban de preguntar sobre los efectos secundarios de todo esto. Digo. Pues mira, es que yo creo que es muy importante tener esto en cuenta, muy importante. O sea, hay que tener en cuenta las cosas buenas que nos trae la tecnología y las cosas malas. Hay un punto positivo que yo le veo al metaverso y es que ahora mismo el tiempo medio de uso de unas gafas de realidad virtual es 16 minutos, súper poco, porque no se aguanta más. Entonces, ¿qué prefieres? ¿16 minutos de gafas de realidad virtual o 7 horas de móvil que hacemos al día, ¿no? De Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera? Bueno, es verdad que cuando las gafas sean más ergonómicas, etcétera, serán más horas. Entonces esto va a pasar, pero es que ya está pasando. O sea, para mí esto ya es un problema. El problema adicional que trae el metaverso, más allá del sedentarismo, porque el sedentarismo ya lo está promoviendo Internet en general o aplicaciones de juegos, Fortnite, etcétera, es la disasociación de la vida real y la vida virtual. Ese sí que es un problema que yo creo que trae el metaverso y que el Internet actual no tiene. Y es que tú te creas que es más importante tu vida virtual, bueno, sí que ocurre un poco, que es más importante tu vida virtual que tu vida real. Ya ocurre un poco con Instagram, ¿no? Que parece que si no lo postas no es real. Pero más aún, porque piensa que si tú en el metaverso puedes tener a lo mejor un Ferrari y en tu vida real no, porque no tienes ese poder adquisitivo, a lo mejor te enganchas a tu alter ego del metaverso. Y esto es un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que la industria tiene que formar un comité de ética, ¿no? Y esto no ha ocurrido hasta ahora en ninguna tecnología, pero deberíamos hacerlo. Deberíamos un poco entre todos los agentes que estamos construyendo ese metaverso, pues sentar las bases de lo que se puede hacer, de lo que no. Incluso si hay que limitarlo, porque es por el bien de la sociedad, pues acordar cómo limitar el uso, ¿no? Algo hay que hacer. Estas son las cosas que a mí se me ocurren, pero que no puedo preguntar. Y no deberíamos seguir por ahí, porque tendríamos que centrarnos en las cosas de la empleabilidad. Pero da para otras jornadas, incluso para...
No sigas por ahí, es inquietante. No era el objeto de esto, agobiar. Pero está muy bien. ¿Qué? ¿Ibas a decir alguna cosa tú? ¿El qué? Sí. Ah, desde luego. Claro. Sí. No, es que tiene la posibilidad de orientar todo ese tipo de inquietudes. Bueno, profesionalmente, antes estábamos hablando de diferentes sectores que uno no asocia habitualmente a este otro mundo o nuevo mundo, o llámalo como te dé la gana, y seguramente el perfil psicológico y el clínico van a tener mucho que decir en este otro mundo. Por cierto, de sectores, ¿hay alguno que todavía no se haya enterado que hay otro mundo? Quiero decir, las telecos, parece que lo tenéis claro, los bancos que no queréis que se sepa que sois bancos también, pero por ejemplo, ¿la universidad se ha enterado de que hay un metaverso? A medias. A ver. Tú puedes hablar con naturalidad, da igual dónde estás. A ver, yo creo los sectores que más se han enterado, obviamente, y enlazando con lo que he contado al principio, obviamente son los que tienen que ver con publicidad, ¿no? No es casualidad que Ralph Lauren, Nike, NB, bla, 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 todas las marcas potentes son las que están haciendo cosas en Decentraland, en Roblox, tal, porque son marcas que la publicidad es muy importante para ellas. Coca-Cola, tenemos muchísimos ejemplos. Toda esa gente se ha enterado. Los bancos se han enterado muy bien y esto a mí me encanta. O sea que todas esas empresas están buscando gente para currar en el otro mundo. Sí, correcto. La banca se ha enterado muy bien, Telco se ha enterado también, el sector retail también se ha enterado mucho, porque se va a transformar mucho esa industria, el sector audiovisual, lo que decíamos, ¿no? Disney, HBO, Netflix, todas estas empresas ya están buscando perfiles de este estilo. La universidad, yo creo que todavía no se ha enterado mucho. Bueno, hay un proyecto que se llama Educaverse, que es como una especie de metaverso de educación, que es un proyecto muy, muy interesante. Pero sí que es cierto que yo creo que la universidad todavía está un poquito más atrás. ¿En qué se está poniendo un poco las pilas? En crear cursos de formación. En un año han salido un montón de cursos, máster, etcétera, relacionados con el metaverso. ¿Y quién da los cursos de formación? ¿Gente que sabe de qué es el metaverso o que lo ha leído? No, gente que sabe. Ah, bueno, muy bien. Sí. La Complutense fue la primera universidad que montó un máster, ya lo he comentado antes, de metaverso, y luego la han seguido todas las escuelas de negocio. Entonces, pero ahí la educación pública, fenomenal, siendo los primeros dando el paso. Eso me encanta. Pero dicho esto, yo creo que se está enterando mucho a la hora de formar, pero falta a la hora de poner el caso de uso, porque, joder, formación y educación es un caso de uso clarísimo para metaverso. Imaginaos poder estar donde estéis, ir a alguna universidad de Estados Unidos, de lo que sea, asistir a un curso y realmente aprovechar ese curso, ¿no? Porque todos tenemos la sensación de que cuando te dan un curso presencial parece que te empapas más, ¿no? ¿Qué tiene que ver el metaverso en la universidad con la formación a distancia? Bueno, pues tiene que ver en el sentido de que... si tiene algo que ver, no lo sé. Sí, tiene algo que ver. Se podría perfectamente hacer una educación a distancia que sea muy potente, y que incluso te enseñe a nivel práctico. Porque tú, por ejemplo, puedes querer aprender, me lo invento, guitarra, y aprender guitarra a distancia pues es muy complicado, pero con el metaverso es mucho más fácil, porque según tú vas tocando las cuerdas, pues te va apareciendo lo que tienes que hacer, lo que no, etcétera. Entonces, se abre la puerta al aprendizaje de forma masiva para todo el mundo y sin barreras. Y esa es una. Y la segunda es, la universidad también podría incorporar este tipo de tecnologías en su día a día, incluso presencial, de muchas maneras. Y ahí sí que creo que estamos un poco atrás. Yo creo que el metaverso hay que tomarlo en su justa medida. Hay algunos que nos llegan y otros que se pasan de frenada. Yo estoy matriculado y muchos en la Universidad de Nicosia porque hace un máster 100% en el metaverso y la documentación son NFTs. O sea, es una locura. O sea, estamos hablando de que para poder acceder tienes que tener cripto, tienes que mintear, son tecnologías... Sí, o me lo pones más fácil o... Es que... Te puedo seguir el rollo, pero no estaré entendiendo nada y no estaré siendo sincero. No, estamos hablando que el metaverso no es solo el cómo consumes virtualmente, o no debería ser solo, quedarte en cómo mi avatar se mueve, sino en también un modelo de descentralización del contenido, de propiedad.
Entonces, la documentación que te dan para estudiar no es un libro, no, es un activo digital que es tuyo. Tu título no es un diploma, es un activo digital. Entonces, el problema es que luego te lo piensas y dices, madre mía, la que han montado para hacer lo mismo de siempre. Entonces, yo creo que hay que saber muy bien dónde es bueno y para qué sirve cada tipo de tecnología. Y eso quizá es lo que falta a día de hoy, ese caso de uso. Si es que estamos hablando siempre de lo mismo, hay que identificar muy bien el caso de uso, ver si realmente es beneficioso utilizar la tecnología vinculada al metaverso e ir a por ello. Pero el problema es que está faltando conocimiento para aplicar esos casos de uso. Más preguntas. No hay preguntas. Bueno, aquí y ahí, dale tú y después detrás. A ver, nosotros en el mundo físico, y hablo en particular de BVA, nos preocupamos muchísimo por lo que llamamos educación financiera. O sea, es algo fundamental. La educación financiera física. O sea, saber dónde ahorras, dónde no ahorras. A nosotros nos preocupa mucho cómo eso puede entenderse en un metaverso. Sobre todo porque vemos que ya hay cosas que están ahí en el borde. Ya hay de tecnología. La cripto nos preocupa mucho porque puede dar una impresión que no es real, pero tampoco es malo. Tampoco ni todo es malo ni todo es bueno. Hay que saber para qué sirve y cómo sirve. Y creo que eso, bueno, hay que tener mucho conocimiento que veíamos antes. No sé si va por ahí la pregunta. Cada usuario tiene que ser responsable de lo que está haciendo y conocedor. Porque no sirve de nada que te vayas a invertir en cripto si no sabes lo que estás haciendo. No sirve de nada que hagas NFTs, inversión en tierras, si no sabes lo que estás haciendo. Y el problema es que muchas veces ahora mismo nos educamos de manera diferente. Ahora los más jóvenes trabajan mucho el modelo influencer o este ha dicho y yo hago, entonces es como muy social y hay que tener mucho cuidado porque hay que saber diferenciar que por muy cercano que sea la persona que te lo está diciendo, a lo mejor no tiene el conocimiento total, ¿no? Entonces, sí que es muy importante la educación financiera, mucho más en este mundo, pero mucho más porque hay mucho donde elegir. Pues son soluciones globales, mundiales, que muchas de ellas no están ni reguladas. Entonces, al final estás hablando de ahorros de personas, estás hablando de ilusiones, estás hablando de economías, ¿no? Entonces, hay que preocuparse por eso mucho y, de hecho, el regulador debería entrar y está entrando en toda esta capa económica de estas nuevas tecnologías. Hubo un tiempo, ahora voy contigo, hubo un tiempo hace no mucho en donde a la gente le tocó aprender a utilizar un ordenador y si no tenía problemas en su trabajo. Algunos lo hicieron y otros dijeron que pasaron y todavía siguen teniendo la plaza, pero esos son los de las oposiciones. El resto, en lo privado no le quedó más remedio. Aquí la gente que ya esté trabajando, que pueda a lo mejor haber pillado un curro con 20 y algo o 30 y algo, ¿le va a tocar reciclarse o puede seguir viviendo en este mundo sin necesidad de formar parte del paralelo? Yo creo que a todos antes o después nos va a tocar reciclarnos, igual que ha pasado con la web, porque sí que se asemeja mucho todo esto a cuando salió el mundo web. Entonces, lo que sí que es verdad es que a lo mejor vamos a tener más tiempo, porque cuando llegó el mundo web había un poco menos de complejidad, entonces, pues a lo mejor en cuestión de 5 años, pues todo dio un acelerón. Y aquí vamos a tener, yo O sea creo que lo del más años. 2030 en realidad es simplemente por inquietar al personal. Va a haber más tiempo. Bueno, un poquito más a lo mejor, pero tampoco mucho más. O sea, de aquí a 10 años yo nos veo a todos reciclándonos. Ya. ¿Tiene diferencias como un poco más fundamentales entre lo que es el metaverso y lo que pueden ser ahora las simulaciones que son ordenadores a un nivel más, por ejemplo, investigativo? Porque todos sabemos, por ejemplo, a día de hoy, cuando la ingeniería de Fórmula 1 se pasan horas y horas y horas haciendo simulaciones de tener que ver su coche, pero después cogen el coche y lo meten en un túnel de viento, que es un aparato carísimo, enorme, que gasta un montón de energía, y lo prueban de verdad.
Entonces, ¿el metaverso va a permitir de alguna manera este tipo de cosas de I+D, de investigación más científica, hacer las cosas de otra manera? ¿O es más bien coger tu script que te dejaba y que ibas a pasar sobre dos galaxias que colisionan y hacerlo ahí en vez de hacerlo en el ordenador, pero viene a hacerlo? Pues eso conecta con lo que llaman gemelos digitales, que al final es poder tener como una réplica de, pues imagínate que eres una compañía, yo qué sé, de generación eólica, pues tienes ahí el generador, ¿no? Y tú te simulas uno en el metaverso y puedes hacer muchas cosas ahí. Entonces, sí que va a ser el metaverso una pequeña solución para muchas de las cosas que a día de hoy cuestan muchísimo dinero en innovación, pero aún hay que probar cosas en el mundo físico. O sea, por ejemplo, a la hora de hacer un training es necesario mandar a todo el mundo a la turbina o al generador eólico. Pues no va a ser necesario porque te va a valer con hacer un training en tu casa que vas a tener una réplica igual. Sin embargo, a la hora de ir a arreglarlo, pues vas a tener que ir a arreglarlo ahí. Lo que pasa es que tendremos un montón de herramientas para saber cuándo merece la pena ir y cuándo no, en lugar de hacer inspecciones periódicas. Entonces, esto soluciona el problema, no del todo, pero lo mejora mucho, porque puedes prevenir mucho mejor, puedes simular cosas incluso para avanzar mucho, pero siempre acabará siendo también a la realidad a probar ciertas cosas. Eso sí, habrá muchas mejoras de los coches de Fórmula 1 que no haga falta probarlas porque ya el metaverso esté tan desarrollado que lo que se prueba ahí dices, vale, pues es que ya está. Pero habrá otras que sí que haya que probar. Yo aquí quiero volver al principio de lo que hemos hablado, que es el metaverso. Porque en principio los tres pilares del metaverso que dices, esto es metaverso y esto no, son la inmersión, es decir, que tengas una experiencia inmersiva, el simulador puede ser, pero claro, que estamos hablando de social y estamos hablando de propiedad, o sea, de sentimiento de... Entonces, claro, muchas veces confundimos el metaverso con soluciones particulares de realidad virtual o tal. Eso es la parte que hay que tener cuidado. Pero también es cierto que dentro del metaverso está el concepto de gaming y sport y todo esto que conocemos, que en principio son tractores de este tipo de tecnología. Casi toda la innovación en todo este ámbito viene del gaming. Entonces, claro, esos simuladores están muy cerca de ese modelo de gaming. Entonces, yo creo que cuanto más mejore la tecnología del metaverso, más se va a capacitar. Han salido las nuevas versiones de Unity, que son barbaridades. ¿Y eso no han podido salir antes? Pues a lo mejor sí, pero es que ahora es cuando se está demandando ese espacio. Entonces yo creo que todo va a hacer que todo mejore mucho más. Con este recordatorio de lo que es el metaverso, es una muy buena forma de ir poniendo el final a casi una hora y media de intervención de Iván Moreno Orbás, Digital Asset Manager en BBVA, y de Marta de Pablos, la directora de nuevos negocios en Vodafone. Recuerden que con el hashtag #MatchYourCompany ahí se inscriben. Mañana nos toca hablar de salud sobre la vida real. O a lo mejor igual no, igual también tienen ahí otro mundo, qué sé yo, y será una oportunidad también para preguntar a los de salud a ver de qué manera se pueden manejar estas cosas. También ahí hay oportunidades de negocio y se están reclamando o buscando perfiles, no sé si tan innovadores como los que hemos podido estar escuchando, que a lo mejor resulta que después es como un barniz, porque hasta el que estudia filología clásica se le presenta un mundo nuevo y después de que le hayan dicho lenguas muertas, ¿para qué? Dice, ya te lo contaré dentro de 10 años en el metaverso, qué sé yo. En fin, que gracias a todos y a todas por haber venido y especialmente a vosotros dos por habernos contado todo esto y habernos dado luz sobre el otro mundo. Gracias.